Como muchos de ustedes saben, la Agencia de Cooperación Internacional, AUCI, fue creada a comienzos de este periodo de gobierno. El proceso de generación y fortalecimiento institucional para crear una nueva institucionalidad de cooperación sí comenzó poco antes, a mediados del periodo de gobierno pasado. Esto tenía que ver con la identificación de un déficit muy importante que el Uruguay tenía, y es el no tener a ciencia cierta una descripción clara de cuál era la cooperación internacional que el país recibía. En el 2007-2008 Uruguay no podía decir a ciencia cierta cuál era la cooperación internacional que estaba recibiendo, de qué cooperante la recibía, en qué temas estaba trabajando, qué instituciones recibían esa cooperación o en qué lugar del territorio ésta se desarrollaba. Así que el origen, digamos, de esta institucionalidad de cooperación tiene que ver con un déficit histórico de las políticas públicas uruguayas en no darle la prioridad estratégica que la cooperación internacional tiene. Lo que ha pasado en este proceso es que la dinámica de la cooperación internacional ha cambiado tan significativamente, y la situación en el Uruguay y en la región también ha cambiado de manera importante, que esa función principal para la cual la AUCI originalmente fue pensada, su creación, rápidamente tuvo que irse adaptando a los cambios existentes en el mundo, en la región y en la cooperación internacional en particular. Creemos que ese dinamismo de la cooperación internacional se ha instalado para quedarse. Eso creemos que va a seguir cambiando rápidamente, y cada 3 o 4 años las prioridades, los énfasis, los ejes, los temas y las formas de organización de la cooperación internacional a nivel nacional o a nivel local, a nivel nacional, regional y global, creo que van a ir cambiando continuamente. O sea que este énfasis en el dinamismo creo que es un punto que quería dejar reflejado, que también creo que se aplica a la situación y las condiciones de la sociedad civil. En segundo lugar, ese dinamismo hace que la forma de la organización, la forma de coordinación de esa cooperación también está siendo discutida de manera permanente. Desde la agencia estamos participando con cierta actividad en la discusión regional sobre cómo debe articularse, en qué espacios debe negociarse, debe coordinarse las acciones de cooperación sur-sur. Y ahí vemos una cantidad de espacios diferentes que tratan de articular, que tratan de coordinar cómo se organiza esa discusión global sobre el desarrollo y sobre la cooperación internacional. Obviamente, a nivel global, el espacio generado con la Alianza Global a partir del Foro de Busan, o toda la discusión histórica que viene de Monterrey, de la Declaración de París, de la Agenda de Acción de Accra y luego del Foro de Busan, y esta Alianza Global que aparentemente se estaría generando y se estaría discutiendo, es un espacio evidentemente importante, relevante y también polémico, también conflictivo sobre la cooperación internacional. Hay espacios más tradicionales sobre esa discusión de la cooperación que tienen que ver más en el espacio de Naciones Unidas, particularmente en el ECOSOC. El gobierno de Uruguay defiende el espacio de Naciones Unidas como el ámbito natural, legítimo y universal de discusión de esa agenda de desarrollo y por lo tanto de esa agenda de cooperación internacional para el desarrollo. Eso, hay varios ámbitos más, pero por lo menos para señalar 2 ámbitos globales relevantes de esa coordinación de la agenda del desarrollo y por lo tanto de la agenda de la cooperación. Sin duda que hay otros espacios más poderosos donde Uruguay no participa y que Uruguay no reconoce como los espacios legítimos, pero que sí evidentemente tienen una influencia en la agenda de desarrollo determinante. Claramente todo el espacio de la OCDE y del DAC, y claramente la agenda del G20. A nivel regional, también han proliferado muchos espacios de acción y de intentos de coordinación de la cooperación internacional. Por un lado, en los organismos ya existentes empiezan a desarrollar o a priorizar o a renombrar programas, proyectos, iniciativas que antes quizás se llamaban de cooperación, que ahora empiezan a llamarse de cooperación sur-sur, o que no tenían la palabra cooperación y ahora se la ponen, y que todo empieza a tener olor, color y tratar de justificar sus acciones a partir de un gran paraguas denominado cooperación sur-sur.
Ahí tenemos a organizaciones globales presentes en la región que intentan promover una agenda de cooperación sur-sur, por ejemplo, el PNUD a nivel regional, por ejemplo, la CEPAL también a nivel regional. Tenemos un programa iberoamericano de cooperación sur-sur, que Uruguay es sede de su Secretaría Técnica aquí en Montevideo, que es la iniciativa, creemos nosotros, más relevante en tanto registrar toda la cooperación internacional sur-sur que sucede en nuestra región, con un informe anual que seguramente ustedes conocen sobre la cooperación internacional sur-sur que se realiza en esta región. Ese informe anual que se acaba de presentar en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz y que se genera todos los años, es un espacio de coordinación de las acciones de cooperación sur-sur bastante relevantes. Y así han proliferado tanto en la OEA, en el CELA, en los nuevos organismos como la CELAC, u otros de la región como la UNASUR, que empiezan a tratar de cumplir un rol en esa coordinación de la cooperación sur-sur. Entonces, el segundo elemento que le quería transmitir es esa proliferación de enorme cantidad de espacios y escenarios donde esa discusión, eventual coordinación de la cooperación se está dando, tanto en sentido general y amplio como de la cooperación sur-sur en particular, y allí creo que la sociedad civil tiene un dinamismo muchas veces más fuerte, más importante, más relevante que el de los propios gobiernos nacionales. Muchas veces nosotros en el inicio de este proceso hemos dicho que hemos aprendido mucho de la sociedad civil, por lo menos en Uruguay, que estaba bastante por delante en esa participación activa en la discusión regional sobre cooperación, y que nosotros hemos tratado de aprender y ahora por lo menos nos hemos acercado un poco, veremos qué opinan ustedes, a esa participación activa en esa discusión. Último en esta primera intervención que quisiera compartir con ustedes es esta condición de país dual o de país de renta media alta, donde Uruguay todavía sigue siendo receptor relativamente importante de cooperación internacional, pero ya empieza a estar en una posición que por un lado pierde su condición de país elegible de cooperación o país que ya no recibiría más cooperación por su grado de desarrollo relativo o por lo menos por su nivel de PBI per cápita, indicador altamente cuestionable que podemos después profundizar sobre eso, pero lo que es cierto es que esa condición de tener una renta per cápita bastante importante hace que Uruguay cada vez más salga de varias listas de países elegibles de la cooperación. Un país que está llegando o pasando los $15.000 de PBI per cápita, es difícil argumentar ante los cooperantes el por qué seguir cooperando con el Uruguay. Eso creo que es un elemento que afecta particularmente a las organizaciones de la sociedad civil, por lo menos aquellas que estaban fuertemente asociadas a fondos globales de cooperación al desarrollo y eran receptores directos a nivel internacional de estos fondos. Creo, en el sentido, que la perspectiva de las ONGs que trabajaban en esa línea, sus condiciones de acceso a esa fuente de financiamiento deben ser muy complejas ya desde hace algunos años y crecientemente lo serán aún más. Entonces, el desafío en el que estamos en cómo reconvertimos ese rol tradicional de receptor más tradicional de la cooperación internacional, que hace muchos años que ya no es como solía ser, o que ya no es como en otras regiones del mundo más pobre, pero que sin duda ese proceso se ha acelerado muy fuertemente en estos 3-4 últimos años, y creo que también se irá profundizando cada vez más. Por eso esta condición de desarrollo relativo comparativamente alto, comparativamente mejor que otros países de la región y bastante mejor que algunos otros países de la zona más pobre del mundo, en este contexto de crisis financiera internacional y en este contexto de cierta concentración o focalización de los fondos globales de cooperación en las regiones más pobres, no necesariamente donde están los más pobres o donde están aquellos que los afectan más los problemas, pero sí en los países más pobres, hacen que países como Uruguay tengan que repensar su estrategia en lo que tiene que ver con la participación activa en este escenario internacional de la cooperación. Eso se cumple para los gobiernos, pero también creo que se cumple muy fuertemente para las organizaciones de la sociedad civil. Para empezar el debate creo que ya es suficiente.